Amigos, continuamos con ustedes. Les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros a través de mensajes de texto al 787-599-9188. Está en pantalla para sus preguntas sobre el tema que estemos hablando o cualquier otro tema relacionado con las leyes que usted desee algún tipo de orientación. Les recuerdo que los teléfonos de nuestros abogados, cuando ellos hablan, aparecen en pantalla. Si usted se quiere comunicar con ellos y contratarlo para los servicios de ellos, puede hacerlo, está en su derecho, o su abogado de preferencia, para continuar con la preocupación que nos ha planteado a base de los comentarios que ellos puedan hacer. No constituye relación de abogado y cliente en ningún momento. Sobre la alteración a la paz que estábamos hablando, licenciado, a base de lo que usted me dice, con todo respeto, y aquí hay que decirlo, yo entiendo que es algo tan finito, tan subjetivo, o sea. Tan subjetivo que debe ser cuesta arriba poder llevar un caso de eso. Y solamente hablamos del primer inciso de alteración a la paz, hay otros más. Pero es un elemento bien subjetivo lo que para ti pueda ser insultante, que no sea palabras soez. Si son palabras soez o fighting words, como dicen los americanos, o los norteamericanos, Hay gente que le dice gringo, no se preocupe. Sí, pero hay quien pueda pensar que eso es un insulto y no lo dije por esa razón, sino es parte como que de la expresión pueblerina nuestra. Si son cosas que inciten a la violencia, palabras soeces, ahí está fácil, pero cuando me pones el ejemplo que me puso el televidente de que le empiezan a hablar de religión que no es la de él y que entonces eso es en su lo casa. hacen de forma insultante en su casa. En su casa. Pero familiares que han tenido el derecho a entrar porque se lo permitió. Pero también hay unos incisos dentro de la alteración a la paz que puede ser en un lugar público. Pero ya hay había que profundizar un poquito en derecho. Me parece que es un poquito cuesta arriba. Por el elemento de la subjetividad. Pero yo quiero... Pero como un elemento de que si le hablan de religión, si verlo como... No, fue un ejemplo que nos consultaron. Un ejemplo que nos consultaron. Un televidente me escribe que él invita a la familia a la casa y entonces empiezan a criticarle la religión de él, alegando a los otros que son ateos, empiezan a criticarle y él se siente incómodo. O sea, en mi casa tú me vienes a criticar mi religión, y parece que se pone un poquito tenso y él pregunta si eso es una alteración a la paz de él. Presumo, y eso no es un campo que yo practique, el campo del derecho penal, como tan exitosamente lo hace el compañero. Pero quizás si se quita la palabra religión por cualquier otra cosa, me vinieron a criticar por X razón. O sea, que pudiera ser religión, pudiera ser por el partido que pertenece o que no pertenece. No, eso sí es peor. Y entonces que lo van a criticar, pues hay que ver hasta dónde se permite la crítica. Ahí encuadraba, como yo le decía al televidente, en el primer inciso de la alteración a la paz, que dice que perturba la paz o tranquilidad de una o varias personas con conducta ofensiva que afecte el derecho a la intimidad en su hogar. El planteamiento del televidente era... Sí, pero tiene que ser conducta ofensiva. Ajá, recuerda que no necesariamente una crítica es ofensiva. O sea, la forma en que se hace la puede convertir en ofensiva. A eso es lo que yo me refiero, porque tú podrías llegar a mi casa y hacer una crítica de algo, y eso... Es un debate de ideas. Exacto. Sin ofender. Si no es ofensiva, pues no, pues fue una crítica. O te digo ya, mira, no me gusta que vengas a criticarme, ya eso es otra cosa, tú sabes. Si vienes aquí a criticar, vete, o algo así por el estilo. Pero que sea... Aquí esta persona decía que un familiar insiste en que tienes que aceptar sus creencias y te acusa de ser ateo por no creer en su fe. ¿Qué hay que hacer para evitar ese problema? Desde el punto de vista jurídico, pues eso no es una... Depende de la forma en que lo haga. Si lo hace insultando sin palabras soeces, claro, ya ahí se convierte en ofensiva, porque tú puedes insultar a una persona sin decirle una palabra soez o utilizar un lenguaje soez. Tú puedes insultar en palabras finas. Por eso es que yo te digo que es una cosa tan subjetiva, porque una persona se puede sentir ofendida, pero de muerte, con una mirada. Una mirada tiene que ser una expresión, pero por ejemplo... sigue siendo una pero por ejemplo, física. Yo vengo y estoy discutiendo un tema, vamos a suponer que tú y yo fuéramos abogados. Vamos,
Carlos y yo estamos discutiendo un tema y yo de momento no estoy de acuerdo con Carlos, el debate se sube de nivel y yo le digo, pues mira, tú no me entiendes porque tú eres un inepto. No utilice lenguaje soez, pero lo estoy provocando, estoy utilizando lenguaje ofensivo para con él, porque le estoy diciendo inepto. ¿Ve? Y no use lenguaje, no use lenguaje soez, pero sí ofensivo. Decirle inepto a alguien es ofensivo. Claro, claro. Y ahí entonces habría la alteración. Esa es la línea fina que hay que verlo caso a caso. Mira, hay un término también que a mí me confunde. Yo no estoy de acuerdo que se use jurídicamente, pero eso es una opinión muy personal y ya se usa y hasta nos hemos acostumbrado y realmente no me gusta. Agresión verbal. Ujú. Pues eso, de eso podemos hablar. Cualquier cosa que tú me digas que no esté yo de acuerdo. Agresión verbal, o sea, que Sí. yo te agredo con el verbo. Es correcto. O sea, fíjate cómo... Pero ya eso es materia en órdenes de protección. No, sí, no, lo entiendo, pero por eso, pero digo yo, una agresión, si hablamos de agresión, óyeme, pues, envuelve eso mismo. Eso es lo que cubre esa agresión verbal. Pero O sea, no se encontró otra palabra. Agresión verbal. No, pues, eso es tira para que pierda. ¿Qué es una agresión verbal? Por eso es lo que cubre la alteración a la paz. Duro, ¿sí? Eso es lo que esa agresión verbal es lo que te cubre los incisos de alteración, lo Por que eso te que menciono penaliza que el término, la alteración a la paz. Que el término como tal, yo creo que no ayuda. O sea, no es un término que sea práctico, didáctico para acuñarlo, para tratar de precisar las conductas que puedan ser de... Se abre para tantas cosas. Sí, pero esa agresión verbal es la que está cubierta dentro de la alteración a la paz. Y para eso es que está la alteración a la paz, se supone que para persuadir que ese tipo de actuación no ocurra. Pero entonces no debería llamarse agresión, o sea, debería porque la agresión presupone un contacto, ¿verdad? Físico. La agresión per se tipificada en el Código Penal sí presupone un contacto físico. La agresión verbal está contenida dentro de la alteración a la paz. Sí, eso entiendo. Eso es como decir que vegetariano es el que come vegetales, pero entonces le pongo prefijo. Lactobo vegetariano, pollo pesco vegetariano. Entonces niego la eficacia de lo segundo que estoy diciendo. O sea, porque entonces hago unas cualificaciones tales que termino negando lo segundo que dije. Pues no es que soy vegetariano, porque si como esas otras carnes, pues entonces dejo de serlo. Y es en ese sentido que me refiero. También está en la ley 54 contemplada la agresión verbal, al igual que la claro. física en el 3.1 de la ley 54. Sí. Puede ser maltrato físico o maltrato psicológico, pero ya eso en una ley especial está contemplado. Sí, pero ya eso es una relación de pareja. En una relación de pareja, sí. Del tema que estábamos hablando es... Donde no hay relación de pareja. Mi templo. ¿Qué protección me da a mí la ley sobre mi templo? ¿A quién la ley le permite intervenir, entrar en mi templo, que es mi hogar, mi casa? A nadie, excepto orden judicial al respecto. Una orden judicial que no es que si yo quiero entrar a tu casa, busco una orden judicial. Yo no puedo ir al juez y decirle, mire, es que yo quiero entrar a casa de Inserni, así que yo necesito que me dé una orden judicial, pues yo quiero entrar y él no me deja entrar. Obviamente eso no es. O sea, estamos hablando de una excepción. Es el sistema judicial que tiene que evaluar por qué yo quiero entrar. Y debe ser que haya una razón de orden público suficiente para entonces, dentro de los balances sociales que hay que hacer en términos de derechos, hoy día, aprovecho, se habla de derechos fundamentales. Es una categoría de derechos bien importante, derechos fundamentales, pero ya en nuestra sociedad no se habla prácticamente de derechos absolutos. O sea, los derechos fundamentales, tan fundamentales como pueden ser, no resultan ser absolutos. Y hay unas circunstancias donde pudieran ceder, donde puede existir un apremio social, un interés apremiante, que eso no sea así. Y eso es lo que tendría que evaluar un juez de una orden
para una orden de protección. En el ejemplo que yo di, pues si fue una trabajadora social que no la dejaron entrar porque está investigando una querella o un maltrato, No tendría entra, que ir al juez, pero no es decirle que voy a investigar. Oye, porque investigar no es entrar a una casa. O sea, investigar no necesita. O sea, yo pudiera investigar desde afuera, por medio de una cita o con vecinos. A veces yo he visto distinguidos jueces que como que le quieren dar una presunción a favor porque sea un trabajador social. No, no, no. O sea, investigar no significa. Oye, si no, la ley sería inconstitucional desde el saque. Claro. De que diga que una agencia tiene derecho a investigar y que eso presupone automáticamente de que tienen que dejar a ese ciudadano entrar a una casa. Y esa ley del saque sería inconstitucional. Por lo tanto, si va a donde el juez a pedir una orden para entrar a tu casa, tiene que ser más allá de que porque tengo que investigar. No, es que tengo unas informaciones que no me las estoy inventando. Probablemente el juez, el juez que sabe lo que está haciendo va a decirle, tiene alguna declaración bajo juramento que sugiera que está viendo un tipo de maltrato o una situación particular, que entonces en ese balance de intereses o de apremio se permita así la entrada sin el consentimiento del morador, pues eso es otra cosa, pero no es porque entrar por entrar. O sea, tengo que ir a buscar esa orden judicial si se dan los elementos. Claro. Y inclusive, a lo mejor un trabajador social no intimida tanto a una persona como un policía. Tampoco el policía puede. Yo no estoy seguro. Yo de verdad, yo no estoy tan seguro quién intimida más. En una casa, mira, aquí me escribe una distinguida televidente. Y me dice, buenos días, el 4 de agosto del 2014 llegaron a mi casa 2 trabajadores sociales a las 2:30 de la madrugada, llamando a una tal Racheli. Para hacer el cuento corto, después de insistir casi media hora y decirle que le dio el nombre de ella, me lo pone aquí, me lo voy a reservar, que ninguno de mis vecinos se llamaba así, me amenazó con la policía, pues yo también llamé a la policía y le dije que ni ellos, ni el policía que yo llamé, le iba a abrir la puerta para que entraran a mi casa, porque esa persona no residía ahí, yo no reconozco ese nombre. Donde único fallé, me dice ella, fue en no tomarle la licencia para poder poner una querella oficial sobre esto porque estaba muy nerviosa. Luego vinieron y se disculparon. Pero mira, a las 2:30 de la mañana tú durmiendo que te insistan con eso. No, eso a menos que sea una situación de emergencia, no pueden. O sea, un policía tampoco puede. Si el policía te está persiguiendo a ti, tú te metes a tu casa, claro que puede entrar detrás de ti. Porque está en una persecución en caliente. Si se mete un extraño que no seas tú estás durmiendo y viene esta persona que cometió un delito y huyéndole a la policía brinca a tu patio, pues ahí el policía está autorizado a entrar a tu patio para arrestar a ese o para seguirlo persiguiendo. Pero son excepciones. O sea, la norma es que sin orden de allanamiento no entran. Y las excepciones son contadas. Pues señores, les tengo buenas noticias. Todavía, no celebren mucho, pero todavía tenemos leyes que protegen nuestro templo. Eso es. Espero que sea así desde la ley máxima que es la Constitución, lo protege. O sea, como decía alguien, tenemos que ilustrarnos nosotros, tenemos que educarnos para que cuando vayamos a hacer el reclamo, hacerlo dentro del marco de la ley, que no nos vayamos a salir, entonces nos apliquen otra. Hacer las cosas correctamente. No, déjame decirte, o sea, yo no sé cuánto mide la superficie de la tierra, pero por lo menos yo la mando a medir ahora. Pero los 300 o 400 metros cuadrados que están en tu casa, eso es tu templo y eso está protegido. Tanto por la Constitución de Puerto Rico como por la de Estados Unidos. Doble protección. Voy a una pausa, amigos. Siéntase bien protegido en su residencia en este momento, porque son los intrusos que entran a robar, tienen que pagar las consecuencias con la ley. Vamos a una pausa y regreso con sus mensajes de texto en unos segundos.